Le comento algo que cuando inicié para hacer esta predicación, esta enseñanza al respecto de la gran mentira del sábado o el gran engaño del sábado, pensé hacerlo solamente en 3 partes nada más. Ese era mi pensamiento. Pero a medida que hemos ido compartiendo, se ha ido creando la expectativa de alcanzar el conocimiento pleno y tener la suficiente paciencia como para ir despacio, aclarando paso a paso, punto a punto, para que este conocimiento puedan tenerlo con claridad. Y de hecho, gracias a Dios que queda grabado y usted pueda así repetirlo. Es verdad también que nos ha causado bastante controversia, se ha causado una controversia muy grande al respecto de los comentarios. Hay comentarios que le había dicho a mis hermanos que revisan los comentarios en nuestro canal, que quiten los comentarios que son obscenos. Hay comentarios obscenos, comentarios que sobrepasan de la ira que tienen, el dolor que tienen de ser confrontados y llegan al punto de ofender con palabras impropias. Pero los otros comentarios que dejan allí, que dicen que es un ignorante, que este es un pastor del diablo, bueno, esas cosas lo dejamos allí. Pero cuando ya pasa el tono de la confrontación, entonces son retirados los comentarios. Y ha causado furor. Y ahí estamos recibiendo, por un lado, diciendo, bien, hemos conocido tu palabra, y por otro lado, teniendo complicaciones de que las cosas no están así, que estamos equivocados y que estamos perdidos y que estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, de todas maneras, lo que quiero compartir con ustedes es el contexto de todo lo que hemos venido aprendiendo. Y la semana anterior nosotros habíamos quedado al respecto de que encontramos en la Escritura otra ley, pacto. El pacto antiguo fue entregado una ley en el monte Sinaí, en las manos de Moisés. Y el nuevo pacto fue entregado en las manos de Cristo Jesús. Cristo Jesús le entrega esto, Él entrega al apóstol Pablo para que Él venga trayendo y nos enseñe esas leyes, ya que Cristo ya dejó, pero el apóstol Pablo viene para disipar toda duda al respecto de eso. Y no es que esto me estoy inventando en el camino, sino que está escrito en la palabra. Lamentablemente para aquellos que defienden el día sábado como tal, que también eso ya lo enseñé, el engaño del sábado es un engaño. Porque en la Escritura, en la Biblia, nunca menciona tal nombre sábado, no menciona. No, pastor, ahí dice Shabbat. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa poner fin a algo, cesar de trabajar, eso significa Shabbat. Por lo tanto, sábado no es un día bíblico como tal para guardar. Quienes guardan el día sábado están guardando un día que no es de guardar. También explicamos de que 6 días debes trabajar y el 7º debes descansar. Eso es una realidad, nadie está diciendo lo contrario. ¿Y desde cuándo contamos los días para guardar el número 7? Desde el día en que empiezas a trabajar. Eso también lo explicamos, pero así con lujo de detalles. Por lo tanto, guardar el 7º día no es descabellado. Guardar el 7º día, ahí está. Nadie dice lo contrario. Nadie quiere abolir, nadie quiere decir nada. No pongan palabras en nuestros labios que no mencionamos. Entonces, guardar el 7º día, en todo lugar se hace eso, de manera inconsciente o de manera consciente lo hace. Pero el punto del día de reposo, el nuevo reposo, el reposo eterno, no se trata de un día, ni tampoco un día, cualquier día que caiga el número 7. No se trata de un día, se trata de algo más. Y de eso hoy quiero simplificar mucho más amplio para que todos podamos entender. Entonces, existe una ley, y esa ley que apareció en el capítulo anterior, el día domingo anterior, hoy quiero mostrar a ustedes al respecto. Por lo tanto, vamos conmigo al Santiago 2:8. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la pregunta que vamos a responder. Pastor, ¿cuál es entonces esa ley de Cristo? Porque existe una ley de Moisés,
Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? Queremos saber. Perfecto, vamos nosotros a aprender ahora cuál ley de Cristo. Porque los sabatistas, los que guardan el día sábado, ellos se llenan la boca diciendo de que ellos son la iglesia del Apocalipsis, la iglesia del último tiempo, porque ellos guardan los mandamientos. Y dice que los mandamientos hacen referencia a los 10 mandamientos. Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley real, o sea, todo aquel que diga que va a cumplir la ley de manera real, debe hacerlo al amar a su prójimo como a sí mismo. Cristo Jesús lo dijo de esa manera. Mira esto. Lo dijo de esta manera. Dice Jesucristo, dice, ustedes quieren cumplir toda la ley, entonces van a hacerlo de esta manera. Primer lugar, vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si guardas estos 2 mandamientos, entonces has guardado toda la ley. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir que los 10 mandamientos, de donde se desprenden los 603 mandamientos más, que en total son 613 mandamientos, tienen 2 direcciones, una hacia arriba y la otra horizontal, vertical y horizontal. Jesucristo dice, hagan esto, amen a Dios con todo su corazón, al Padre eterno con todo, y al prójimo como te amas a ti mismo. Haces esto y has guardado toda la ley. Y Cristo Jesús vino a hacerlo, por esa razón que Cristo, Él entregó su vida por sus amigos y también lo hizo por sus enemigos. ¿Te das cuenta? Él cumplió todo eso. Señor, no se haga mi voluntad sino la suya, porque yo te amo a ti más que todas las cosas. Padre eterno. Y por mis amigos yo voy a entregar mi vida por ellos. Amando al prójimo, cumplió toda la ley. Nosotros no decimos que Cristo vino a abolir la ley. O hay otros que sí dicen, pero nosotros no, porque entendemos muy claro lo que la palabra de Dios menciona. No vino a abolir. Cristo lo dice, no he venido a abolir la ley. No, Señor, Él vino a cumplir y lo cumplió de esa manera. Y ahora nosotros también, en la ley de Cristo nos menciona Romanos 13:9. Vamos a la Escritura. Dejemos que la palabra del Señor confirme en varios textos hoy en esta mañana. Romanos capítulo 13, versículo 9. Dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? ¿Están acá? ¿Qué dice? Porque el que ama al prójimo, dígalo fuerte, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, ¿no entiendes? Deja la descripción. Dice esto: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hay una ley nueva en el nuevo pacto que se llama la ley del amor, que Jesucristo lo establece. Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque toda la ley, nota esto, porque toda la ley, no solamente la ley de sacrificios, la ley moral, porque hoy separan lo uno de lo otro. No, la Biblia dice toda la ley. Toda la ley en esta sola palabra, ¿qué? ¿Qué dice? En esta palabra, ¿qué? Se cumple. ¿Están conmigo? ¿Tienen frío? Yo sé que ayer Lago Agrio navegó en agua, pero
Ya pasó. Así que mira lo que dice la Escritura, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los sabatistas que guardan el sábado supuestamente para tener una mayor relación con Dios, pero están criticando al que no guarda. No ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces están violentando toda la ley. Dice el libro de Juan capítulo 14 versículo 34. Entonces, la ley del amor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y la ley del amor, amarás al prójimo como a ti mismo. Una nueva ley en el nuevo pacto. Se establece, se introduce en la persona de Cristo una nueva ley. Mira, dice Juan capítulo 14 versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Ahí está para los que dicen, ¿qué mandamiento? Los que son perseguidos en el Apocalipsis son los que guardan los mandamientos. Ok, ¿cuál mandamiento? Aquí te presento el mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor es un mandamiento, el amor no es un sentimiento. Para aquellos que dicen que se acabó el amor, es porque no has entendido qué es el amor. El amor no es un sentimiento. Cuando el amor es un sentimiento, eso ya no es amor, ese es enamoramiento. En otras palabras, en amor yo miento. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la etapa del enamoramiento. Estoy enamorado, estoy en la etapa del enamoramiento. Por eso es que existen mentiras en la relación. Pero el verdadero amor no sucede de esa manera. Bien, Juan 15:12, más adelantito. Cristo continúa enseñando y dice lo siguiente: este es mi mandamiento, otra vez, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Una y otra vez se repite en la Escritura tal cosa, una y otra vez. ¿Cuáles son entonces los mandamientos que los cristianos, nacidos de nuevo por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, debemos nosotros guardar? ¿Qué mandamientos estamos nosotros a guardar? Te hago una pregunta. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos cumpliendo el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento de Éxodo 28? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Entiendes? ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Ahí les tomé la prueba, No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, de nadie no te hagas imagen. Los 10 mandamientos. Entonces hay 4 mandamientos que van hacia arriba y dice, ¿cómo vas a cumplir esos mandamientos? Incluido el día de reposo. Incluido ese día de reposo. ¿Cómo lo vas a cumplir? Amando a Dios sobre todas las cosas. Dios en primer lugar. Si Dios está en primer lugar en tu vida, estás cumpliendo esos 4 mandamientos. Y los 6 mandamientos restantes son para el prójimo. Por eso es que Cristo divide en 2 partes. Y dice, quien cumple este mandamiento de amar a Dios, el mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo, ha cumplido toda la ley de Dios. Bien. Primera de Juan 1:23, ¿cuáles son los mandamientos que los cristianos debemos guardar? ¿Podrían venir a encender ese aire, por favor? Ok, ¿cuáles son los mandamientos que los cristianos debemos guardar? Primera de Juan 1:23, dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mira esto, en esto sabemos que nosotros les conocemos. ¿Qué cosa? Si guardamos sus mandamientos, sus mandamientos, sus mandamientos. Ahora, ¿a qué clase de mandamiento está haciendo referencia? Ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Vete un poco más adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Escucha esto, yo no les estoy escribiendo mandamiento nuevo. Ustedes piensan que esto es un mandamiento nuevo. No, Señor. ¿Qué cosa? El de amar al prójimo, el de amar a Dios, no es mandamiento nuevo, sino el mandamiento, ¿qué? Antiguo.
El mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿cuál es ese mandamiento nuevo? Y que no es nuevo, sino que es antiguo, que nos amemos unos a otros. El mandamiento del amor. Esta es la nueva ley que Cristo establece en la cruz del Calvario. Recuerda, Cristo antes de morir estaba crucificado. Recuérdalo, estaba crucificado allí. Y todos lo injuriaban. Y Jesucristo, amando a sus enemigos y al prójimo, dice eso: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba cumpliendo la ley de Dios. Hasta el último momento estaba cumpliendo la ley de Dios. A tal punto que antes de morir, Él mencionó estas palabras: consumado es. El reposo ha llegado, el descanso ha llegado. Consumado es, he finalizado, he cumplido toda la ley. Bien, entonces, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos libres de la ley del Antiguo Testamento. Y ahora Él nos ingresa un nuevo pacto con una nueva promesa, con nueva ley. Es de Cristo para los cristianos. Romanos 8.1. Mira esto. Romanos 8.1 lo confirma lo que acabo de mencionar. La palabra del Señor menciona de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que están bajo la ley existe condenación, pero para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, y aquí está la explicación. Porque la ley del Espíritu de vida, aquí hay una ley del Espíritu de vida en Cristo. Nota esto: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No sé si ustedes pueden notar aquí la presencia de dos leyes. El decálogo del Antiguo Testamento y el decálogo del Nuevo Testamento. Yo no puedo entender por qué razón quienes afirman lo contrario no pueden observar con claridad lo que la palabra del Señor menciona. Y es aquí donde ellos dicen lo siguiente: es que aquí está hablando de las leyes sacrificiales, no de la ley moral. No hay tal división entre ley moral y ley sacrificial. Todo es ley, que no quiere decir que por no ser ley sacrificial dejó de ser ley. Sigue siendo ley. La ley es, el espíritu de la ley es una sola. Mira esto, versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aquí hay una ley que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la otra ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es esa ley del pecado y de la muerte? El decálogo de los 10 mandamientos, que fue entregado en tablas de piedra. Y el apóstol Pablo lo dice: el ministerio de condenación, haciendo referencia a esto. Eso ya también lo expliqué. Versículo 3. Y aquí viene la explicación, en otras palabras, la exposición del mismo versículo. Porque lo que era imposible para la ley, ¿por cuál ley? La ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por el ser humano no podía guardar la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, en la carne de Cristo Jesús. Cargó las enemistades, la justicia de la ley sobre sí. ¿Para qué? Verso 4. Para que la justicia de la ley, ¿cuál ley? La ley de los mandamientos.
para que la justicia de la ley, de los mandamientos, de las tablas de piedra, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, nosotros también hemos cumplido la ley, pero no por nuestra cuenta, sino en el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús todos hemos cumplido a la ley de Dios. Y ahora estamos sujetos a la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de amor. Que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí me están comprendiendo? Bien, entonces ahora avancemos. Esto es lo que Jesucristo menciona. Entonces ahora, podemos hablar mucho al respecto de esta ley en muchísimos textos, pero no es el caso, sino estamos afirmando y mostrando con 2 o 3 testigos, dice la palabra, para poder afirmar algo. Por lo tanto, el creyente, el cristiano, no contempla la ley, a la ley que le condena, sino a Cristo que le salva mediante la cruz del Calvario. Hay una nueva ley. Ahora, Jesucristo es el reposo del nacido de nuevo. Ya hemos observado la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto. Ya hemos observado cómo es que se dio ese cambio, que lo viejo fue quitado y lo nuevo fue establecido a través de la persona de Jesucristo como el sacerdote, el sumo sacerdote, acerca del Hijo de Dios haciendo este cambio. Lo explicamos la semana anterior. Y ahora, ¿cómo es que Jesucristo es nuestro verdadero día de reposo? Ese reposo eterno, ese reposo que Dios ofreció al ser humano desde el principio. Ese sí es el reposo que Dios ofreció al ser humano desde el principio. Y Génesis 3:15 dice esto: he aquí va a venir una simiente de la mujer, va a nacer de una mujer, una simiente, que va a venir a dar descanso al ser humano. ¿Descanso de qué? De la condenación, del pecado y de la muerte. Va a dar descanso. He aquí viene una simiente que va a dar descanso. Y esta simiente aplastará a la cabeza de la serpiente, y la serpiente morderá el calcañar, el talón de la simiente de la mujer. Dios había establecido y había profetizado con anticipación que iba a haber reposo para el ser humano que ya fue echado del huerto por consecuencia del pecado. Entonces la muerte y el pecado estaba sujetando al ser humano bajo el yugo de la esclavitud. Pero ya Dios había dicho de antemano, va a venir un Shabbat para ustedes. Va a venir un Shabbat, va a venir un día de reposo que ustedes entrarán a ese reposo y reposarán eternamente. Van a reposar eternamente. Ese reposo eterno va a venir y va a venir delante de vosotros. Y miremos ahora lo que dice la Escritura. Cristo Jesús ya fue anunciado desde mucho más antes. Lee Jeremías 6:16. Por esa razón que los cristianos, nosotros nunca jamás guardaremos el día sábado como tal, porque el sábado no es el séptimo día. Porque para todos los sabatistas el primer día de trabajo que trabajan es el día lunes. Por lo tanto, lunes hasta el viernes no son 6 días de acuerdo al mandamiento para trabajar, sino solamente son 5 días nada más. Están violando la ley. Y ellos guardan el día sábado como 7, pero no es el séptimo día, sino es el número 6. Si entienden, a menos que para ellos el primer día empiecen a trabajar. ¿Cuál es el primer día? El día domingo. Que empiecen a trabajar el día domingo y terminen el día viernes. Ahí sí están cumpliendo la ley de Dios, en 6 días trabajarás. Por lo contrario, se están engañando a sí mismos y engañando a otros. Por esa razón el título del mensaje, la gran mentira del día sábado. Que sábado no tiene nada que ver con Shabbat. Ok, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, el profeta Jeremías a la nación de Israel. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Escucha esto. ¿Y qué va a pasar cuando llegues a esas sendas antiguas?
y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron ellos, no andaremos, no andaremos. Recuerda, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, Dios le dice, deténganse, hey, nación de Israel, pueblo de Israel, deténganse en el camino y regresen a ver la senda antigua, porque ustedes junto con sus fariseos e hipócritas y maestros de la ley se han alejado del camino verdadero, de esa simiente, del rastro de sangre, se han alejado. Vuelvan. ¿Y qué dijeron ellos? No queremos. Y el camino vino y se presentó en medio y dijo, yo soy el camino. Ellos dijeron, no queremos, matemos a ese camino. Y yo soy el camino que les voy a hacer reposar, que les voy a hacer Shabbat. Yo soy el Shabbat, yo soy el camino que les voy a dar Shabbat a ustedes, reposo eterno. ¿Y qué dijeron ellos? No queremos, nosotros guardamos el sábado. Nosotros somos sabatistas, guardamos el sábado. Yo soy el camino que les voy a dar reposo. Nota esto. Y dice, pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y hallaréis Shabbat, descanso. Hallaréis Shabbat para vuestras almas, mas dijeron ellos, no andaremos. Isaías capítulo 30, verso 15. Isaías 30, 15. Mira lo que menciona la Escritura. Dice así. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Nota esto, en descanso, en Shabbat y en reposo, en Shabbat de Shabbat seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. Descanso, Shabbat. Reposo, igual Shabbat. Seréis salvos. En quietud, en Shabbat, y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué? Y no quisiste. Y no quisiste. Hoy pasa lo mismo. Se le presenta a Jesucristo como el gran Shabbat, el descanso, el gran reposo eterno. Pero ¿qué dicen los seguidores y adoradores del día sábado? Ni siquiera del Shabbat, sino del día sábado. Que no, que ellos no. Es el día sábado, el que guarda el sábado, ese está bien delante del Señor y está salvo. El que no guarda el sábado, ¿qué pasa? Está condenado. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Quién es el Salvador? ¿El día sábado o el Shabbat verdadero que es Cristo Jesús? El día sábado no fue crucificado. El día sábado es pagano porque es un día viernes. Lo estamos hablando en términos del calendario romano y el calendario hebreo. Existe un gran problema. Existe un gravísimo problema para todos aquellos que guardan el día sábado en la actualidad. Porque el día sábado en la actualidad, por ejemplo, el sábado en nuestro calendario greco-romano, ayer era sábado, ¿sí o no? Pero en el calendario hebreo no fue ayer el día sábado. En otras palabras, hasta los latinos que se creen ser sabatistas, no shabbatistas sino sabatistas, no guardan ni siquiera el día sábado hebreo, sino el sábado que a ellos les parece, de una u otra manera. Pero bueno, sigamos. Entonces dice esto. Dice, en vuestra fortaleza, y tampoco quisiste ustedes, no quisieron hacer lo que a ustedes les daba la gana o lo que creen ustedes que es así. Mateo capítulo 11, verso 28. ¿Cuál es ese Shabbat? ¿Cuál es ese descanso del cual habla Jeremías y del cual habla Jeremías en una profecía mesiánica? Y aquí tenemos la identidad de la profecía mesiánica. ¿Cuál es ese descanso, ese Shabbat que habla Jeremías y habla Isaías? Mateo 11, 28. Cristo Jesús en el escenario mundial menciona de esto: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré Shabbat. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré cesar de todo su trabajo. Cesar de todas las intenciones que siempre han tenido tratando de intentar llegar hasta el paraíso otra vez. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice?
y hallaréis, ¿qué cosa? Shabbat. Hallaréis Shabbat para vuestras almas. Y aquí está, Cristo Jesús. Mira, observa con un momento. Cristo Jesús dice esto. Hey, venid a mí. Ustedes es el pueblo donde Cristo estaba. Dice, hey, venid a mí. Todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer Shabbat. Yo les voy a hacer descansar. Venid a mí. Todos ustedes que están trabajados y cargados. Venid a mí. ¿Y qué dijeron ellos? Demonio tiene. ¿Qué dijeron ellos? No. Así no son las cosas. Aquí para guardar el sábado de otra manera. ¿Entiende? Aquí las cosas dicen, y no quisieron. Se cumple lo que Isaías había profetizado, lo que Jeremías había profetizado. Entonces vuelve a arremeter Cristo nuevamente y dice, miren esto. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas y hallaréis Shabbat para vuestras almas. ¿Y qué dijeron ellos? No queremos. Pilato le dijo lo siguiente, hey pueblo de Judea, en cada fiesta de Pascua nosotros, porque somos buena gente, liberamos a un reo. Así que hemos sacado a Barrabás, un reo que ha causado mucho daño a la sociedad. Y acá está Barrabás y acá está Cristo Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que os deje libre? Nota esto, deje libre, ¿a Barrabás o a Shabbat? Cristo dice, yo soy el día de reposo. Venid a mí que yo te hago descansar. Y que dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, en Shabbat, en reposo. Entonces, ¿a cuál de los dos vamos a libertar? ¿Qué dijeron ellos? Y se cumple la profecía de Jeremías, que dice lo siguiente: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y hallaréis descanso, Shabbat para vuestras almas. Y ellos dijeron, no queremos. Pilato le dice, ¿a cuál de los dos? ¿A Barrabás o a Cristo? Libra a Barrabás. No queremos a Shabbat, no queremos a Cristo. Y condenaron a Cristo. Bueno, liberaron a Barrabás. Dice, bueno, ¿y ahora con este qué hacemos? Crucifíquenle. Se cumplió la profecía que había mencionado. Bien. Hallaréis descanso para vuestras almas, pero no quieren. Jesucristo es el único que puede dar descanso eterno a nuestras almas. Si tu alma o la mía está en confusión, si tu alma y la mía está cansada, si tu alma y la mía está exhausta y si tu alma y la mía está cargada, Jesús mencionó y dijo, venid a mí que yo te voy a dar descanso. Yo voy a darte Shabbat, y no un Shabbat de un día, sino un Shabbat eterno. Por lo tanto, iglesia del Señor y pueblo que me escucha, no vas a descansar cuando tus hijos crezcan. Dice, yo cuando mis hijos crezcan, entonces voy a descansar. Padres que tenemos hijos, ya tenemos hijos adultos, ya hijos grandes. ¿Descansamos? No, más complicado es. Más bien nosotros descansábamos cuando eran pequeños, ¿sí o no? Oh, pequeños, qué descanso que había. Ahora que ya están grandes, ¿hay descanso? No. Es más trabajo todavía. Es problemas más grandes todavía. Es una preocupación. No, hermano, cuando los hijos salen y dicen, caramba, no viene, ¿qué pasará? Y cuando están niños ahí, ¿dónde está este muchacho? Ahí está. Haciendo travesuras, pero ahí está. Cuando crecieron, ya no. Entonces piensan que cuando los hijos crezcan van a descansar. O algunos dicen, las chicas que están en casa lavando platos y haciendo quehaceres allí, dicen, es que cuando me case voy a descansar. Porque mi marido me va a dar una empleada. ¿Sí? ¿Cree eso? Ángela dice, sí, así es, la embarré. Cuando me case voy a descansar. El muchacho dice, es que cuando me vaya aquí, cuando ya me case voy a descansar. No, señor, ahí es donde más se trabaja. Muchos piensan que cuando tu cuenta bancaria tiene números positivos o está con un saldo positivo, dice, entonces voy a descansar. No es así. Había un hombre rico que dijo, alma, mucho bienes tienes, has trabajado desde muy pequeño y ahora ya a esta edad es necesario que descanses. Así que a través de mañana vas a reposar, porque hay mucho dinero en la cuenta, tienes para reposar tranquilamente. Ya encontré reposo de esta manera. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y para quién quedará todo lo que acumulaste?
El ser humano desde que salió del huerto de Edén siempre ha intentado buscar reposo, Shabbat, siempre. Dios había establecido que va a venir un día en el cual la simiente de la serpiente iba a ser quitada de en medio y la simiente de la mujer iba a establecer un Shabbat eterno. Y cuando ese Shabbat eterno vino y dijo, vengan a mí que yo les voy a dar Shabbat. ¿Y qué dijeron? No queremos. Pero bienaventurado que aquellos sin ver creyeron. Gloria a Dios por eso, porque hemos creído que Jesucristo es todo para nosotros. Descansaremos solamente o descansarás solamente si conoces a Jesús, si solo depositas la carga tuya en las manos de Él. Solamente así encontrarás descanso para vuestras almas. Lean conmigo Hebreos capítulo 3, verso 7. Por otro lado, también se entiende que los cristianos ya no necesitamos de un día específico para guardarlo. Nota esto. No necesitamos de un día específico para guardarlo por una sencilla razón. Porque cuando llegamos a Cristo Jesús, nosotros hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, hemos sido resucitados con Él y estamos a la diestra de Dios con Él, en la persona de Cristo Jesús. Eso lo dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Estamos sentados a la derecha del Padre en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Reposando. Cristo Jesús es nuestro Shabbat eterno. Reposamos nosotros eternamente. Y lo único que nos estorba para no reposar eternamente, ¿sabes qué es? La muerte. Por eso que el momento que llegue la muerte, hay un malentendimiento que dice, cuando la persona ya murió, ¿qué dice? Descanse en paz. Pero la gran pregunta es, hay una sola manera de descansar en paz. ¿Cuál es esa manera para descansar en paz? Cuando nosotros hayamos entrado en el Shabbat. ¿Y cuál es el Shabbat? El que dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Yo les voy a dar Shabbat. ¿Entienden? Entonces la única manera, pero ¿qué tal de aquellos que no entraron al Shabbat eterno que es Cristo Jesús y mueren? ¿Descansa en paz? No, Señor, no descansa en paz porque ha empezado el juicio eterno para su vida desde ese momento. Todos piensan que cuando la persona muere dice, descansa en paz. Ahí en la lápida dice, aquí descansa Carlos Díaz. Descansa en paz. ¿En realidad descansa en paz? Nota esto, el Shabbat es Cristo Jesús. Por esa razón nosotros nos preocupamos de predicar a Cristo y a este Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que haya sentido al verdadero evangelio. Amén. Amén. Bien, el autor de la carta de los Hebreos nos presenta de una manera espectacular lo que acabamos de leer, explicar, pero ahora nos va a dar una claridad con demasiada puntualidad. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice, el reposo del pueblo de Dios. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, notarás aquí, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. El testimonio de la carta de los Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos va a hablar, no Pablo, no cualquier persona, no Señor. No, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo, que es el Maestro, nos dice esto, eso es así. Y no hay que darle ninguna interpretación, ningún entendimiento. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿cuál voz? La voz que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Si oyereis hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Dónde? En el día de la tentación en el desierto. ¿A quién está haciendo referencia? Al pueblo de Israel en el desierto. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres,
me probaron y vieron mis obras 40 años. Verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, recuerda esto, mira, antes de ir al verso 11, dice, siempre andan vagando en su corazón, creyendo que lo que ellos creen, están creyendo que es en sus propios caminos. Ahora me dice, y no han conocido mis caminos. ¿A qué caminos está haciendo referencia? Paraos en los caminos que ustedes están caminando y preguntad por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él. ¿Y ellos qué dijeron? No andaremos, no queremos. Nosotros no, nosotros tenemos nuestra propia percepción, nuestra propia revelación, porque Gilel, en la escuela de Gilel, escuela rabínica, nos ha enseñado tal cosa, la escuela rabínica de Shammai nos ha regresado tal cosa, porque el fariseo dice esto, porque el saduceo dice esto, porque el escriba dice esto, la. Entonces eso es para nosotros una verdad. Pero este que viene a decir que él es el Shabbat del descanso, no estamos de acuerdo. No, para nada. Aquí se guarda el día y punto. Así de esa manera, así nos vamos a salvar. ¿Te das cuenta? No queremos. Y dice, ustedes que hicieron, aborrecieron todos mis caminos, no han conocido mis caminos. Por consecuencia de eso, verso 11, por tanto juré en mi ira. ¿Qué fue lo que juró en su ira? No entrarán en mi reposo. Recuerda, mi reposo para ellos, ¿qué era? Para ellos, para los que estaban en el desierto, ¿cuál era el reposo? ¿Dónde iban a encontrar reposo cuando ellos llegaran a dónde? A la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y Dios dice, no van a entrar en mi reposo. En la tierra de Canaán donde fluye leche y miel. ¿Semejanza de qué para nosotros? Del reino de los cielos, el gozo del Señor. ¿Te das cuenta? Dice, en mi ira dije y juré, no entrarán en mi reposo. Ustedes conocen la historia. No entraron la generación. Esa generación antigua no entraron, sino que solamente de esa generación Josué y Caleb fueron los únicos que ingresaron. Y ustedes saben por qué ellos ingresaron. Entonces, ahora el versículo 11, vamos al versículo 12. Dice esto, ahora para ti y para mí. Mirad, hermanos, ahora para nosotros, la iglesia del nuevo pacto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Está hablando para nosotros. Continúa el verso 14. Porque somos hechos, ¿qué? Participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En otras palabras está diciendo, ustedes, nuevo pacto, ustedes hijos de Dios a través de Cristo Jesús, no hagan lo mismo que hicieron los israelitas en el desierto, violentando el pacto que le entregaron. Ustedes no violenten el nuevo pacto, no hagan lo mismo que hicieron ellos, no hagan lo mismo que hicieron ellos, porque van a hacer enojar al Santo de Israel. Versículo 16. Nota esto, aquí viene la aclaración por si acaso diga, no, es que esto está haciendo referencia a otra cosa. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 18. Y ahora está claro que era para ellos. Ahora 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Aquellos que violentaron el pacto, sino aquellos que desobedecieron. Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su
incredulidad. No, claro, se quedaron y murieron en el desierto. Luego, más adelante, miramos la historia de Josué en el libro de Deuteronomio. Ni siquiera Josué logró darle el reposo de todas sus obras a Israel. No fue Josué. Porque Josué recuerda que Moisés antes de morir le dijo: hey Josué, ven aquí, tú vas a ser el que vas a ingresar a este pueblo a la tierra prometida. Tú vas a ser. Y como yo soy de la generación que dijo que no van a entrar, entonces yo también voy a morir al otro lado del Jordán. Y cuando murió Moisés, ahora Josué tiene que ingresar a la tierra prometida, lo que se conocía como la tierra donde iban a reposar, una tierra que fluye leche y miel. Pero la Biblia hace referencia y dice: ni tampoco Josué le entregó ese Shabbat. Tampoco Josué no pudo entregar el verdadero Shabbat. La tierra prometida, que era Canaán, era un lugar de descanso, pero no era el Shabbat que Dios había estipulado desde el principio. No, no era el verdadero Shabbat. Era sombra de lo que tenía que venir. Pero el cuerpo es Jesucristo. Hebreos 4:1, por favor, tenga la bondad. Y aquí está, dice la palabra: temamos pues, dice a la iglesia del Señor, a ti y a mí nos aconseja: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, nota aquí, en su reposo. ¿El reposo de qué? Del eterno Dios. ¿Cuál reposo? El reposo que Él reposó al terminar toda la creación, y el séptimo día Él reposó. Ese día no de 24 horas, ese día que no tiene 24 horas, no, sino es un día eterno. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, escucha esto, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? Dígalo fuerte. ¿De qué? De fe. Entonces aquí está un detalle. En el desierto ellos no pudieron entrar a la tierra prometida y murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque esa palabra no estaba acompañada de fe. ¿Y qué dice el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 para nosotros? Dice la palabra que tú y yo somos salvos por gracia. En otras palabras, hemos entrado al Shabbat eterno por gracia. Y esto no depende de nosotros, sino que es un don de Dios por medio de la fe. Y este es don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a ellos allá en el desierto? Dígalo fuerte, ¿qué le faltaba a ellos en el desierto? Fe. ¿Y qué es lo que a nosotros nos ha dado ahora para poder creer y entrar en el Shabbat? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Ok. Ahora, versículo 3. Pero los que hemos creído, tú y yo, entramos, ¿dónde? Dígalo fuerte. Pero fuerte. Pero los que hemos creído en Él, ¿qué pasa? Entramos, ¿a dónde? En el reposo. ¿Y cuál es ese reposo? Ninguna condenación hay para aquellos que están en el Shabbat, en Cristo Jesús. No sé si me están entendiendo. Ok, vamos al verso 3. Pero los que hemos creído, dice, el que cree será salvo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Te das cuenta que está haciendo referencia a cuál reposo? ¿Al reposo del día sábado, del mandamiento? No, Señor, está haciendo referencia al Shabbat que Dios guardó cuando cesó de crear los cielos y la tierra. Y reposó Dios en el día séptimo, porque en Él cesó de hacer toda su creación. Ese es su día de reposo. El otro día de reposo fue entregado al hombre. Por eso dice, el día de reposo es hecho para el hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Demasiado claro. Ahora, el Padre Eterno hace referencia con claridad, y el Espíritu Santo nos está aclarando en cuanto a este tema con mucha claridad, de que
Ese reposo del cual habla Hebreos es el reposo eterno, es el reposo desde inicio, es el reposo del comienzo. Sí, es el reposo del comienzo. Entonces leamos nuevamente, dice así. Ok, ¿dónde estamos? Acá, 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Haz esto con mucha atención. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿De cuál reposo está hablando? De ese reposo eterno. Por lo tanto, verso 6. Puesto que falta que algunos entren en él. ¿Te das cuenta? Puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿De quién está hablando aquí? Del pueblo de Israel. Versículo 7. Otra vez determina, ¿un qué? ¿Te das cuenta? Otra vez determina un día. ¿Y cuál es ese día? Dígalo fuerte ahí. Hoy. Hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Existe otro día. ¿Dónde? Donde se invita a que entren ¿a dónde? Al Shabbat, al reposo eterno. Entonces dice versículo 7, otra vez determina un día. Allá determinó un día. Ahora acá en el nuevo pacto determina otro día. Diciendo, hoy, pues después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado, nota aquí, Josué fue el que ingresó a la tierra prometida al pueblo de Israel. Supuestamente Josué le dio el reposo a la nación de Israel. Ellos entraron a la tierra prometida y reposaron. ¿Y verdaderamente reposaron? No reposaron. Quienes han leído la escritura entienden. Entonces dice así, verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después, dígalo fuerte, ¿después qué? De otro día. Hermanos, por favor, no estamos manipulando el texto, está claro. No hablaría de otro día. ¿Otro día de qué? De reposo. Otro día. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Gloria a Dios. Porque el que ha entrado en ese reposo, ¿cuál reposo? El Shabbat eterno. ¿Cuál Shabbat? Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús está el fin del pecado, el fin de la muerte, el fin de todo allí. ¿Eso qué significa? Cesar de trabajar. Cesar de trabajar. ¿Has trabajado tanto? Venid a mí que yo te hago descansar. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Para ti y para mí. Está hablando de Hebreos en el nuevo pacto. Porque el que ha entrado en su reposo, hablando de Cristo Jesús, también ha reposado de sus obras, tú y yo, como Dios de las suyas. Haciendo referencia al capítulo 2 de Génesis. Haciendo referencia, conectando directamente. Por lo tanto, verso 11. Procuremos pues entrar en aquel Shabbat. Procuremos pues entonces entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como lo hicieron anteriormente. Entonces observemos nosotros que el autor del libro de los Hebreos se refiere claramente a que el reposo en el nuevo pacto no es guardar el sábado, un día literal, sino creer en Jesús como nuestro Salvador, aceptar la buena nueva con fe, pues de no ser así no nos aprovecharía de nada como les ocurrió a aquellos allá en el desierto, de lo cual Hebreos nos da testimonio y nos pone la comparación. Dice, ustedes no van a ser igual que los que estaban allá, pero los que estaban allá tenían una desventaja, que ellos no tenían fe, pero ustedes tienen
fe ahora. Así que ahora Dios le ha dado a ustedes el poder para que puedan creer. No hay pretexto para que ustedes no puedan entrar en Shabbat eternamente. Y si es que ese día de reposo que del tanto hablan, no, ahora Dios ha dado otro día para que puedan ustedes reposar eternamente, y ese día se llama Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, creer en esa buena nueva de salvación es entrar en el reposo de Dios. No se trata pues de guardar el reposo de cada sábado, cada semana, sino de vivir en Cristo todos los días. Todos los días estoy en reposo, el reposo eterno. ¿Por qué? Porque descanso en Cristo Jesús. Él es mi descanso, Él es la puerta, Él es el camino, Él es todo para nosotros, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Él es nuestro descanso. Por esa razón que Cristo Jesús es todo lo que el ser humano tiene ahora para reposar. Dice esto: ustedes están en el mundo, no se preocupen, pero ustedes no son del mundo. Míos, reposan en mí, tranquilos. Y si el mundo los aborrece, no se preocupen tampoco. Y si el mundo les persigue, tampoco no se preocupen. ¿Por qué? Porque yo soy su Shabbat. Descansen eternamente conmigo. Y si ustedes mueren, mueren en Shabbat. Y si ustedes viven, viven en Shabbat. ¿Entiendes eso? Nosotros estamos reposando eternamente. ¿Desde qué día? Del día en que llegamos a Jesucristo nuestro Señor. Desde ese día. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1, menciona esto. Volvemos a hacer referencia un poco a la ley del antiguo pacto para darle una luz, una claridad a este día de reposo. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Y aquí es donde dice: sí, pero no está hablando de toda la ley, sino hablando de la ley sacrificial. No, señor, aquí dice: pero la ley, el cuerpo de la ley, el decálogo de la ley, está hablando de toda la ley. Porque si la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, en otras palabras, de lo que verdaderamente va a venir a futuro, no la imagen misma de las cosas, todo hacia atrás fue imagen misma de las cosas. Todo. La ley apuntaba ¿a quién? A Cristo. No te harás imagen de ninguna semejanza. ¿A quién apuntaba? A Cristo Jesús. Todos los 10 mandamientos apuntaban a Jesucristo nuestro Señor. Bien, entonces, Romanos 5:1. Ahora, para que tú y yo entendamos nosotros el descanso, el reposo que tenemos en Cristo Jesús, el Shabbat nuestro, el Shabbat del cristiano, el reposo para el cristiano nacido de nuevo, de la nueva creación. Dice la palabra: justificados pues, aquí aparece la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa fe que Dios ahora nos ha provisto, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 8, nos ha provisto para poder creer en Cristo Jesús. Y al momento de creer en Cristo Jesús, entramos en el reposo. Y cuando ya estamos en el reposo, entonces nosotros estamos salvos eternamente. Porque por fe sois salvos, por medio de la fe. Por esa razón el justo por su fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y aquí dice: nosotros hemos sido justificados por la fe. ¿Cuál fe? ¿La fe tuya y mía? No, la fe que Dios nos da para creer en Cristo Jesús. Eso no depende de ti ni de mí, depende de Dios, para que en mí Dios coloque esa fe para yo poder creer y sea beneficiado por esa bendita y soberana gracia eterna de nuestro Dios. La gracia salvadora, la gracia que nos redime y la gracia que nos conduce del infierno a la gloria, de la muerte a la vida. Y de estar trabajado y cargado y luchando por intentar agradar a Dios, a un reposo absoluto a través de la persona de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, los cristianos no servimos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. No miramos a la ley, sino a Cristo.
De esta forma somos libres de la ley del pecado porque hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. La ley solamente tiene vigencia en la persona que está viva. En la persona que ya está muerta, la ley no puede hacer absolutamente nada. Y tú y yo hemos muerto al pecado a través del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? A través del cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 15, verso 19. Por esa razón, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, ocurrió lo siguiente. Dijeron los discípulos de la primera iglesia, el Espíritu Santo y los discípulos en una reunión, y llegaron a esta conclusión de un mandamiento. Y dice esto: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, a esos gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En ningún momento menciona que guarde el día sábado como tal. No hay otra cosa más que eso. Por esa razón que el apóstol Pablo es enérgico para amonestar a quienes inquietaban a esforzarse de nuevo a la ley del antiguo pacto. Porque Pablo conocía la ley del nuevo pacto. ¿Y la ley del nuevo pacto cuál es? El amor. El amor. Y no para andar diciendo, Dios es amor, Dios te ama, Jesucristo te ama, y ponerte camisetas que Dios te ama. No. De ese amor no. Ese es un amor humano que intenta convencer a otras personas. Sino una clase de amor distinta. Gálatas 4:8, mira lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, después de que ya enseñado todo esto, pero sin embargo los Gálatas continuaban siendo seducidos por la serpiente judaizante para ellos regresar a ser esclavos. Hay un detalle, mi amado hermano. Dice la Biblia que Jesucristo vino y Él es el Salvador del mundo, ¿no es cierto que sí? Y también Él es nuestro Redentor. Él nos compró y por eso dice la palabra: y conoceréis a la verdad, que es Cristo Jesús, y la verdad te hará ¿qué? Libre. Somos libres en Cristo, ¿cierto? Ahora, como ya somos libres en Cristo, el judaizante, el espíritu judaizante, fariseo, hipócrita, se acerca a este que está libre en Cristo y le empieza a seducir para traerle nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Y de qué manera lo trae? De esta manera. Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, hablando a los gentiles, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Y cuáles son esos rudimentos, pastor? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vuelves después de estar libre en Cristo Jesús. Aparece un rabino mesiánico, aparece un sabático por allí y te viene y te engaña y te dice esto, te mezcla y te seduce, y luego terminas esclavizándote otra vez, ahora guardando el sábado sin tener fuerzas para hacerlo. Estás guardando el sábado allí, carambas, pero no importa, para agradar a Dios. ¿Por qué te vuelves a esclavizar? Y dice Pablo: me temo que en ustedes he trabajado en vano. En otras palabras, he arado en el mar. He arado en el mar. Vuelven a guardar los días otra vez. Vuelven nuevamente a lo mismo. Pablo amonestando a la iglesia de los Romanos, capítulo 14, verso 5. Dice esto. Por último, dice Romanos: a ustedes les voy a mandar esta carta para que ustedes no se dejen engañar de los judaizantes. Esos judaizantes, los enemigos del evangelio. ¿Quiénes mataron a Cristo? ¿Qué religión mató a Cristo? El judaísmo. Los fariseos y los hipócritas. ¿Quiénes persiguieron a los apóstoles? El judaísmo. ¿Quiénes mató a Felipe?
El judaísmo. ¿Quiénes mató a los primeros cristianos? El judaísmo. ¿Te das cuenta? El judaísmo persiguió, el judaísmo. Ahí tenemos a Pablo, judío de judíos, prosélito de prosélitos, siguiendo a la iglesia del Señor, al evangelio, en contra del evangelio. Pedro representa al judaísmo, Pablo representa al evangelio, y el evangelio y el judaísmo tuvieron una confrontación. ¿Y quién venció? El evangelio. Y después Pedro dice, caramba, tenía toda la razón Pablo, estaba equivocado. Hoy, el mismo problema. El judaísmo versus el evangelio. Pero como lamentablemente en el evangelio se ha quitado la palabra de Dios de los púlpitos, y lo que hay en los púlpitos ahora es más marketing, o es más humanismo, intelectualismo, existe más liberalismo, existe más motivación empresarial, personal, motivación grupal, motivación de sentimientos y emociones. Entonces el pueblo está ignorante al respecto de la Escritura. Y aparece por ahí un judaizante y dice, ustedes están lejos del camino. Y dicen esto, vuelve a las raíces hebreas. En otras palabras, regresa al desierto otra vez. Vuelve al desierto otra vez. Y acá en el desierto sigue nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo dio Israel? Regresa a las raíces hebreas. ¿Para qué voy a regresar a las raíces hebreas? Yo no tengo necesidad de regresar a las raíces hebreas. Dices que Jesucristo fue hebreo, entonces hay que regresar a los hebreos. Otros se atreven a decir esto. ¿Quién puede interpretar la Biblia más que un hebreo? Y por eso dice, caramba, tiene razón, un hebreo. Hebreo, la misma palabra lo dice hebreo. Hermanos, es hora de que la iglesia despierte y no se deje manipular, engañar por aquellos judaizantes que están vestidos de ovejas siendo lobos feroces por dentro. Cambiando el evangelio y trastornando y dañando. Mira, Pablo dice 14 de Romanos, dice esto: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Por último, el que hace caso del día, o sea, el que guarda el sábado, guarde callado. Guarda callado el sábado. Si para ti ese es el día séptimo, perfecto, guarda, pero no trates de dañar a otras personas diciendo, ustedes se condenan porque no guardan el sábado. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Que no debes comer esto. No comas. Yo no como camarón, yo no como esto, no como ningún tipo de... Pues yo soy solamente alimento especial de los santos. Bueno, come eso. Pero no me vengas a mí a decir que un guisado de camarón, que voy a condenar por haber comido eso. No me vengas a decir eso. Que yo miro un guisado de camarón, levanto mis manos al cielo, agradezco al Señor, porque todo lo hago para la gloria de mi Señor. Y aquí Pablo dice esto: ya déjense de ser hipócritas, fariseos, judaizantes, que ustedes están mirando, colan el mosquito y se tragan un camello. Ya es suficiente, basta ya. Si quieren comer, no coman, pero no molesten al que come. Eso está mencionando aquí, porque tanto el que come como el no come, para el Señor come. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Por si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por tanto, el creyente cristiano no contempla a la ley, a esa ley que condena, sino a Cristo que le salva mediante la ley del amor. Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nota esto: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora, ¿para quién era la ley?
Vamos a mirar eso. ¿Para quién era la ley? Te hago una pregunta. Dice el libro de Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice que Dios ha establecido las autoridades. ¿Para quiénes las autoridades? Con una vara en la mano, una espada en la mano. ¿Para qué? ¿Para el bueno o para el malo? Para el malo, para el que infringe la ley. Los que no infringen la ley andan asustados de la ley. No, hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué te vas a andar escondiendo? ¿Qué haces? Estás escondiéndote. ¿Por qué? Por si acaso. El que se esconde. ¿Por qué? Porque algo debe, algo tiene. Pero el que no, es como el teléfono celular. Tienes con clave, estás infringiendo una ley. ¿Qué ley? Tú lo sabes. El que nada debe, nada teme. Sin bloqueo el teléfono, no pasa nada. Si tu esposa dice, préstame el teléfono, se ríen aquí. Entonces, la ley es para el que hace lo malo, no para el que hace el bien. Por eso Romanos 13 dice, tenga temor el que hace lo malo. Y el que hace lo bueno, esté tranquilo, no tenga problemas, porque contigo no es. Entonces, la ley, ¿para quién es? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8, para contextualizar lo que vamos explicando y enseñando. La Torá o la ley de Dios no es, por lo tanto, para los santos nacidos de nuevo, del nuevo pacto, por una sencilla razón, no es para nosotros. Porque nosotros morimos a esa ley juntamente con Jesús, juntamente con Jesucristo. Entonces, si nosotros ya estamos muertos a esa ley, ¿para quién es la ley? Obviamente para el que aún no está muerto en Cristo Jesús, ni conoce aún la verdad. Para el impío, el inconverso, para él está vigente la ley, pero para aquellos que ya hemos muerto en Cristo Jesús no está vigente la ley. Te hago una pregunta, ¿para Cristo Jesús la ley está vigente? Ya no, porque la ley le ajustició y murió bajo la ley, pero él resucitó con cuerpo transformado. No hay alcance para Cristo la ley. Después que tú y yo resucitemos y seamos transformados, ¿la ley se enseñará de nosotros? No. Bien, lee lo que dice 1 de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena. En ningún momento decimos que la ley es mala, sino si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, ¿qué? Aquí bien, la ley no fue dada ¿para quién? Para el justo. Te hago una pregunta. ¿Tú y yo somos justos? No. Pero Dios a nosotros nos declara justos. ¿Por la justicia tuya y mía o por la justicia de otro? De Cristo Jesús. Por lo tanto, dice la palabra Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes. Bien, la ley no fue dada para el justo, no para el justo, no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para las parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales o gay conocidos sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Para ellos la ley está vigente y les persigue y tienen que someterse a la ley. Por lo tanto, la ley de Dios ya no tiene ningún poder condenatorio sobre los santos nacidos de nuevos en el nuevo pacto, porque hemos muerto a ella juntamente con Jesucristo. Eso dice el libro de Romanos capítulo 7, con claridad, haciendo referencia a que solamente cuando el marido vive, la mujer no puede casarse con otro o buscar a otro. Pero si el marido muere, entonces ella queda libre de la ley del marido y puede tranquilamente buscar otro hombre. Así también dicen ustedes, nosotros, vosotros también. Cuando Cristo murió, nos quedamos libres para elegir a otro.
¿Cuál es el otro? Al que resucitó de los muertos, menciona el mismo texto de Romanos capítulo 7. Pero muchos no entienden eso de allí. Entonces, Gálatas capítulo 2, verso 19. Imagínense nada más. Gálatas 2, 19, dice la palabra, porque yo por la ley soy muerto, ¿para qué? Dígalo fuerte. Y porque yo por la ley soy muerto, para la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. ¿Cómo es eso, pastor? Explíqueme. Ok, aquí va. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuál Cristo? El que resucitó de los muertos. Y lo que ahora vivo en la carne, en este mundo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, esperando y confiando en la redención, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21. No desecho la gracia de Dios. Escucha esto. Pues si por la ley fuese la justicia, la justificación tuya y mía, entonces por demás murió Cristo. Si por guardar el sábado, como hoy mencionan, vamos a alcanzar la justificación de parte de Dios, entonces Cristo está sobrando. Los que guardan el sábado tienen un gran problema. No saben cómo conciliar el sábado con Cristo. No saben cómo hacerlo. O sea, el sábado para ellos es para salvación y Cristo es el Salvador. No saben cómo hacerlo. Es que Cristo salva. Sí, Cristo salva para nosotros, dicen los sabáticos, dice, para nosotros Cristo salva. Cristo salva, pero tenemos que guardar el sábado. ¿Y qué pasa si no guardas el sábado? ¿Estás violando la ley? Entonces, los mandamientos, entonces no entras al reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿qué mismo es lo que pasa? ¿Quién salva? ¿Cristo o el sábado? Para ellos, el sábado. Para aquellos que hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres, Jesucristo es nuestro Salvador. 100% nuestro Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, si por la obediencia a los 10 mandamientos fuera la justicia, entonces el sacrificio de Jesús sería sin valor y sería totalmente inútil. Por eso es que los que pretenden alcanzar la salvación por medio de sus obras o haciendo lo que ellos creen, intentando cumplir los mandamientos de Dios, es porque no conocen el evangelio de la gracia de Dios, no saben absolutamente nada. Y si viven sujetos al antiguo pacto, y por tanto, nada más y nada menos, aún todavía el velo no le ha sido quitado. Estos personajes no son cristianos libertados por Cristo Jesús, sino que siguen siendo esclavos de hijos de la Jerusalén terrenal, mas no de la Jerusalén celestial. Bien, Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Sí, me avisan cómo estoy con el tiempo que me perdí. Romanos 6, 14. Mira, para ti y para mí, porque el pecado... Algunos nos dicen de esto, ustedes no guardan los mandamientos, entonces ustedes pueden matar, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, ustedes son perversos. No, Señor. Al guardar nosotros la ley del amor, oye, ¿quién mata? ¿Por qué matas tú? Por odio, ya no es amor. Pero si tú amas, no matas, tú perdonas, ¿no es cierto? ¿Cuántos han tenido intenciones de matar a alguien? ¿No es cierto? Más de una vez. ¡Ay, carambas! Pero el amor de Dios es lo que hace en ti y en mí la transformación de amar a nuestros enemigos, perdonar a aquellos que nos ofenden. Esa es la ley del amor, es más poderosa inclusive que la ley ahí. Bien, mira lo que dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No pongan palabras en nosotros de lo que nosotros no hemos dicho. No hagan eso. Si ustedes quieren guardar la ley, guarden la ley, pero deben entender
que eso no salva a la persona. Nadie se salvó, ni fue redimido, ni fue comprado por medio de la ley. Nadie. Pero Cristo Jesús es el único que cambió la historia. Por lo tanto, mezclar la ley de Dios con la gracia de Cristo resucitado, a eso se le llama perversión del evangelio, apostasía. Quienes judíos, religiosos y gentiles y quienes practiquen tales cosas están bajo maldición, eso dice la palabra. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, verso 6. Leamos allí. Gálatas 1, 6, 9 dice lo siguiente. Pablo dice esto: estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy asombrado, dice Pablo, porque ustedes se han alejado tan rápido, se alejaron del que os llamó, del Padre Eterno, por la gracia de Cristo su Hijo, para seguir un evangelio diferente. Se fueron por otro lado. Versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos, hablando de quiénes está hablando Pablo aquí específicamente, de los judaizantes, de los que querían circuncidar a los cristianos, de los que querían hacerle guardar el sábado a la fuerza. Dice, porque hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir. Verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Pablo dice lo siguiente, mira esto, dice, por si acaso mañana, voy a ponerte un ejemplo para que me entiendas. Por si acaso, hermanos de Miles Internacional, por si acaso el día de mañana, el pastor Norman Guanotuña pasa aquí adelante y dice, hermanos, nos hemos equivocado. Tenemos que guardar el sábado, tenemos que cambiar de alimentación, tenemos que hacer la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, la fiesta de esto, las fiestas de Jehová. Tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje. Esta Biblia ya no tiene valor, sino que hay que buscar la Tanakh. Hay que hacer esto. Si en algún momento llega a pasar en este púlpito, el pastor Norman dice lo siguiente, ustedes deben sacarle de las orejas a ese pastor. Y Pablo dice, alguna vez nosotros, dice, no, Pablo dice, si yo vengo en algún momento aquí y digo, caramba, nos hemos equivocado y voy a enseñar de otra manera, no me crean, dice, no me crean, no me crean. ¿Sabes por qué? Porque el fundamento es Cristo. ¿Y qué hace el judaísmo? El judaísmo lo que quiere sacar es a Cristo como fundamento y poner las tablas de la ley. Y a Cristo dejarle como un aderezo nada más, mermarle el valor de Cristo. No le crean. ¿Por qué? Porque son malditos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque si alguno anunciare otro evangelio, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, estos judaizantes, lo primero que dicen es, yo tuve una revelación, Dios me habló, yo vi una visión, Dios me dijo. Sí, pero no era Dios, no era un ángel celestial, era el diablo vestido de ángel de luz, que vino y te dijo cosas al oído y tú pensaste que era Dios. Hermanos, por esa razón tú y yo somos apáticos completamente a ese tipo de revelaciones o a voces que quieres escuchar, porque tenemos nosotros esta palabra profética más segura, a la cual bien hacemos seguir escuchándolo todos los días. Entonces versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos ya anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea maldito. Y Pablo vuelve en el capítulo, Gálatas mismo capítulo 5 verso 1, mira esto, vuelve nuevamente, Pablo dice esto,
ten cuidado que alguien venga a explicarte y enseñarte queriendo llevarte a la esclavitud de la ley otra vez, que guarda este día, que no comas esto, que no comas aquello, que debes hablar de esta manera, que ahora tienes que pronunciar el nombre de Dios de otra forma, que ellos han recibido la última revelación, que encontraron un pergamino ni sé en dónde, que el rabino Julano, Mengano, Sultano ha traído una revelación de último momento, que descubrieron allá en unas cuevas, sacaron los manuscritos originales y que todo esto está una mentira. No le creas. Porque el Espíritu Santo de Dios te dio a ti la fe para creer en Cristo Jesús y por Él nosotros somos salvos. Busca a Cristo, vive en Cristo, camina con Cristo. Cristo es todo para nosotros. Él es nuestro Shabbat eterno. Y no tenemos por qué dejarnos de enamorar de quienes dicen y ostentan ser expertos en el hebreo, en el griego, en el esto, en el aquello. Que sigan estudiando, no decimos nada nosotros. Déjenos vivir la vida tranquilo y caminar de acuerdo a la Escritura en la senda antigua. No queremos nosotros renegar la senda antigua, al contrario, queremos continuar caminando la senda antigua. Mira el versículo, capítulo 5, verso 1 del libro de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Libertad de qué? Del pecado y de la muerte. Y no estéis, esta palabra aclara, otra vez. O sea, ya fuiste libre y vuelves otra vez. Sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, de acuerdo a la ley, vuelves a la ley, de nada os aprovechará Cristo. Si guardas el sábado, de nada aprovechará Cristo. Si comes alimento kosher, de nada aprovechará Cristo. Versículo 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mira esto, de Cristo os desligasteis. No puedes guardar la ley y también guardar a Cristo Jesús. No puedes. ¿Por qué? De Cristo os desligasteis, te separaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es tremendo, ¿eh? ¿Y qué significa caer de la gracia? ¿Qué significa caer de la gracia? Condenación. Condenación. Versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. La nueva ley de Cristo, por el amor. Vosotros corríais bien, en otras palabras, vosotros estabais bien, habían entendido bien vosotros. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En otras palabras, se dejaron engañar y volvieron a fallar. Bien. Verdaderamente, noten esto que casi argumentación propia mía no ha existido en cuanto hasta la explicación de los textos. Y ha sido los textos con claridad que he compartido con ustedes. Pero yo sé que hay aún todavía dudas. Por ejemplo, esto es lo que suelen decir. Nosotros el sábado nos reunimos porque el sábado es el día del Señor. Y ya tiramos ese argumento por el piso, porque el sábado no es el séptimo día, sino es el día número 6. ¿Cómo saben? Porque ¿cómo se sabe? Desde el día en que empiezas a trabajar, debes contar 6 días de trabajo y el séptimo descansar. En otras palabras, el ser humano debe trabajar 6 días y un día debe reposar. Bien. Pero ellos dicen, ustedes en cambio se reúnen el domingo. El domingo es el día del sol. Nosotros les respondemos, ustedes se reúnen el día sábado. El sábado es el día de Saturno. ¿Te das cuenta? No se trata de discutir, no se trata de pelear, no se trata de quién gana, no, sino qué es lo que la Escritura menciona al respecto. ¿Qué es lo que la Escritura dice en todo su contexto? El día sábado ustedes adoran porque la Iglesia Católica, eso solamente convencen a los que no conocen la palabra.
El domingo es el día del sol, porque Constantino fue que ordenó y esto y aquello y dijo que el domingo se adorara, porque ellos adoraban a sus santos, a sus vírgenes, a sus dioses paganos el día domingo. Y ahora ustedes no salen de Roma, salgan de Roma, entren al día sábado. El sábado significa que ha salido de Roma. ¿Te das cuenta? Cualquiera dice, salgan de Roma, vengan a Cristo. No, salgan de Roma, vengan al sábado. Pero me tomé el trabajo de desarrollar una enseñanza al respecto de el día domingo. El día domingo. Por lo tanto, ¿por qué la iglesia del Señor se reúne el primer día de la semana? ¿Por qué el primer día de la semana? El día domingo. ¿Por qué el primer día de la semana? El día domingo. ¿Por qué? Y no estoy hablando de que cuando hablamos de días, sábado, domingo, viernes, ahí es donde está la confusión. Pero ahora, si nosotros hablamos del día, primer día de la semana, estamos hablando de un día octavo. Pastor, ¿cómo que hay otro día octavo? Hermanos, en la Biblia encontramos que Dios enseña y habla y se manifiesta y da profecías acerca de un día llamado día número 8. ¿Se dan cuenta? No, pastor, usted ahora sí que la va a embarrar totalmente. Y de hecho existe un día octavo, pero solamente hay 7 días, pastor. Sí, pero la Biblia dice un día octavo. ¿Y cuál es ese día octavo? ¿Y por qué razón? No hablando del día domingo, sino del día octavo. ¿Cuál es ese día? Ese día octavo. Ese es el primer día de la semana. Pero entonces ya no es día 8, sino es día 1. No, la Biblia menciona. Escucha esto. Lo vamos a dejar para hacer en el número 5. Pues ya el tiempo se nos acabó ya. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué hoy por hoy el día octavo, el primer día de la semana, como lo es, hoy se conoce como domingo, que tampoco es domingo? El número 8 es un nuevo comienzo fuera del orden de la creación. O sea, en otras palabras, Dios trabajó 6 días, en el 7º día descansó, hasta ahí descansó, pero el octavo día ni siquiera se menciona al principio. Pero más adelante Dios establece un día octavo. Y en ese día octavo es donde inicia la nueva creación. La nueva creación en ese día octavo. Pastor, ¿estás seguro? Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Les aseguro que vamos a aprender algo que ha estado escrito allí, pero que nosotros no hemos prestado atención cuando damos lectura. Pero indagando, estudiando, preguntando, tratando de contestar a todas las acusaciones que nos hacen los sabatistas. Pues ahora van a quedar más confundidos porque vamos a mostrarle que existe un día número 8 bíblicamente. Por lo tanto, este día octavo se relaciona con Jesucristo directamente en la resurrección de Cristo. El día octavo es el día de un nuevo comienzo. Es el primer día de la semana. Es como un día de resurrección. Nuevo inicio otra vez. El día octavo. El número 8 en la Biblia encontramos y también en la numerología, en la gematría bíblica que se habla. He estudiado un poco de eso, no porque me llame la atención para enseñar, pero como consulta para poder conocer. Ustedes, ¿qué significa el número 8? Por eso es que metaverso es la señal del número 8. Porque un nuevo inicio, un nuevo comienzo, un nuevo orden mundial, una nueva era es el número 8. Es el signo del número 8. ¿Qué significa el número 8? El número 8 es infinito, no tiene fin. El número 1 tiene fin, principio y fin. Número 2 tiene fin, 3 tiene fin, 4, 5, 6 tiene fin, 7 tiene fin, 8 no tiene principio y no tiene fin. Y de eso voy a explicarle la semana que viene. No hay problema, lo hacemos en otro domingo más, pero quiero explicarle con toda claridad.
Y de hecho, la nueva creación se dio inicio con la resurrección de Jesucristo. Se confirmó la nueva creación. Y ese sucedió en el octavo día. Y ese octavo día lo vamos a chequear la próxima semana. Pero eso que tiene que ver con el Shabbat, te mostraré que ese octavo día es el Shabbat eterno que hemos estado hablando. Bien, listo, pónganse de pie porque hemos llegado a la parte final.